Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Dapiche, soy socio de Mass Equity Partners, un fondo de capital privado colombiano, y muchas gracias por invitarme a moderar este panel tan interesante sobre diversidad e inclusión como factores clave en la asignación de capital. Hoy nos acompaña Luisa Fernanda Vergel, asesora de emprendimiento de mujeres de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República de Colombia. Nos acompaña Gladys Vega, vicepresidente de Sostenibilidad y Talento de Altra Inversiones, otro fondo de capital privado colega con mucha trayectoria en el país. Y Stephanie Hueda Cruz, Head of Gender, Diversity Inclusion de IDB Invest. Bienvenidas a las tres. Entonces hoy el tema que nos ocupa es el tema de género, cómo impacta el género o las políticas de género en la rentabilidad y las estrategias de inversión de fondos de capital privado y capital emprendedor, y de la misma manera cómo impacta en las decisiones de los inversionistas. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si uno mira para atrás en los últimos 10 a 15 años, o hace unos 10 o 15 años estábamos hablando de responsabilidad social empresarial, luego empezamos a hablar de ESG o Environmental, Social and Governance, y últimamente, ya en los últimos poquitos años, cada vez más hablamos de la equidad de género, y en nuestro caso particular nos gusta hablar de ESGG, que sumamos el componente de género a los temas sociales, ambientales y de gobierno. Y de la misma manera creo que ha habido una transición de lo que hace unos años llamábamos Impact Investing a un concepto un poquito más amplio que es el Smart Investing. Porque ya no es únicamente generar impacto por el impacto en sí mismo, sino es generar impacto a través de inversiones rentables. ¿Y por qué eso le conviene al país? Porque le conviene a los inversionistas. En un estudio reciente de Mercer, que se llama The Power of Change, muestra cifras muy interesantes. Dice que las empresas, y esto lo dice McKinsey, las empresas ubicadas en el cuartil superior en diversidad de género tienen un 15% más de probabilidad de obtener retornos financieros superiores a la media. Carlyle Group dice que el crecimiento de las ganancias promedio de las compañías de su portafolio con 2 o más miembros de junta diversos fue 12% mayor a sus pares. Y el IFC, en su estudio Moving Toward Gender Balance in Private Equity and Venture Capital, dice que cuando las compañías consideran la diversidad de género en sus equipos, los retornos pueden ser hasta 20% superiores. Con lo cual, cada vez más hay evidencia de que la diversidad, y no solo de género, sino diversidad en todos los sentidos, puede tener un impacto directo en los retornos. Y finalmente, para completar esta foto, el Harvard Business Review dice que las firmas de Venture Capital han incrementado el número de mujeres socias en un 10% y han experimentado un 1.5% en los retornos, con un 9.7% más de salidas exitosas. Muchos números que nos embolatan un poco, pero la realidad es que son todos números positivos, son concretos y están medidos. Por eso nosotros, en Mass Equity Partners, nos tomamos muy en serio el tema de género, y les cuento en forma anecdótica que trabajando justamente con la gente de IDB en los últimos años en poder fortalecer nuestras políticas de género, hemos encontrado que el 90% de las compañías en las que hemos invertido históricamente cumplen en un porcentaje muy alto los criterios de equidad de género básicos. Esto para decir que no es tan difícil, y a veces está al alcance de la mano. A veces hay unas políticas sencillas, unas herramientas y unos instrumentos que pueden, con poco esfuerzo y con mucho menos dinero, generar un impacto grande. Entonces, sin más, quería empezar este panel tan interesante preguntándoles a todos o a todas cuáles son las grandes barreras, porque si esto está tan interesante, vemos tantos retornos positivos y aparentemente ya muchas compañías cumplen con estos criterios, ¿cuáles son las barreras que nos estamos encontrando para poder
seguir teniendo progreso y desarrollo en la equidad de género. Si me permite, le doy la palabra a Luisa Fernanda, a ver si nos puede ayudar con la respuesta. Claro que sí, Patricio, pues tú lo que dices es algo que ya no hay que discutir más. Hay muchos estudios que demuestran las oportunidades y el buen negocio que es invertir en empresas con diversidad y en donde haya una alta participación de mujeres. Sin embargo, no sabemos por qué, pues eso no puede traducirse en la vida real. Hace un año empezamos, pues, por instrucción de la señora vicepresidenta, a intentar responder esa pregunta, y una de las primeras cosas que encontramos que es bastante, podría ser llamativo, es que en Colombia, por ejemplo, no hemos llegado a un acuerdo de qué es una empresa de mujer. Y entonces, como no tenemos un entendimiento común de qué es, no hemos podido medir ese impacto que tienen las mujeres, no hemos podido medir en qué sectores están, cuántas empresas de mujeres hay, cuántos micronegocios, cuántas pymes. Entonces, creo que esa es una de las principales barreras que tenemos. Recientemente en la Ley de Emprendimiento 2069, desde el Gobierno Nacional nos comprometimos a reglamentar esa definición para empezar a generar data y empezar a generar políticas adecuadas que apunten a las brechas, que así como hay estudios que demuestran las oportunidades que tenemos, también hay estudios que, por ejemplo, demuestran, el IFC dice que solo el 10% de las mujeres logra acceder a capital para crecer sus negocios. Recientemente el RUES nos muestra que el 51% de las empresas naturales en Colombia están en manos de mujeres, que el 79% de las sociedades en Colombia tienen una participación muy baja de mujeres. Recientemente el BID acaba de publicar un informe en donde dice que el 92% de las empresas en Colombia son pymes, que solo el 11% exporta. Entonces, en la medida, o una de las principales barreras que hemos encontrado, pues desde el gobierno nacional o desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, es que necesitamos tener data estadísticamente robusta para poder definir políticas. Segundo, hay debilidades fuertísimas en el acceso a financiación que tienen las mujeres. Encontramos una particularidad, y es que en el segmento microcrédito las mismas mujeres se autoexcluyen de los montos. Entonces va al comercial y le dice, venga y le presto 5 millones de pesos, y la mujer le dice, no, sabe que a mí deme 1.500.000 y si yo logro pagarlo, yo voy y le pido más. Pero encontramos, o pareciera que en el sistema ya en la banca tradicional, pues hay sí hay un sesgo en las áreas de riesgo financiero que impiden que las pymes puedan acceder a crédito. Una segunda barrera es la limitada redes de contacto y redes de comercialización a las que acceden las mujeres. Y un tercer punto pues está asociado a los estereotipos de género y la carga no remunerada que está pues en las mujeres. De hecho, ahora en pandemia hemos visto cómo el desempleo en Colombia se desencadenó porque, claro, como los chicos o los niños dejaron de ir al colegio, entonces las mamitas tuvieron que tomar una decisión entre seguir trabajando o cuidar a sus hijos, y ellas decidieron, o el 70% de esa tasa de desempleo está asociada en esa responsabilidad que tomamos las mujeres frente al hogar. Entonces ese podría decirte en términos generales son las barreras que hemos encontrado en el gobierno, y más adelante pues les contaremos qué estamos haciendo para enfrentar estas barreras y que efectivamente esas oportunidades que muestran los estudios empiecen a verse en Colombia. Gracias. Y Stephanie, tú desde el IDB seguramente nos puedes dar una visión un poquito más general de las barreras que se han encontrado, no solo en Colombia, sino en la región en general. Muchísimas gracias, Patricio. Y efectivamente, en BidInvest, que es justamente el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajamos para cerrar las brechas, no solo de género, pero de inclusión en la región. Creo que lo que estamos viendo a nivel región, parte de lo que mencionó Luisa Fernanda, es que no solo hemos estado en un sentido en donde las mujeres, pero también otras poblaciones que no están siendo representadas, tienen mucho más dificultades para acceder al crédito, no solo en Colombia, pero es algo que vemos a través de toda la región. Desafortunadamente, América Latina y el Caribe es la región en donde el gap de acceso a financiamiento es más grande para las mujeres a nivel global, con casi 93,000 millones de dólares. Entonces, ¿esto qué está sucediendo? Esto nos impide como región
el poder llegar a tener un desarrollo económico y social más inclusivo y por ende mucho más fuerte. No podemos tener una región 100% productiva si no tenemos al 100% de los talentos en la fuerza laboral, en posiciones de liderazgo y tomando decisiones que van a guiar a las economías, tanto del sector privado, pero del sector público, al próximo nivel. Creo que también es importante algo que mencionabas al principio, ¿no? La región tiene una oportunidad espectacular ahora. Muchos de estos temas son las ESG. Nosotros, como lo vemos en BidInvest, lo vemos de una perspectiva de riesgo, pero sobre todo de oportunidad. Nosotros siempre estamos trabajando con clientes como ustedes, también como Altra, en enfocarnos a, obviamente, tener el compliance, pero yo quisiera que las personas que nos están acompañando hoy realmente vean que la inclusión de género, pero de diversidad e inclusión es un buen negocio, porque va a traer una rentabilidad mucho más grande a todas las inversiones. No solo es tener al mejor talento, pero entender mejor a los clientes a los cuales estamos sirviendo, tener una mejor reputación. Y América Latina y el Caribe estamos teniendo una ventaja grande, que podemos ver qué sucedió en Europa, en Estados Unidos y Norteamérica, en donde estas tendencias están naciendo, adaptarlas a nuestra realidad y, como decimos, leapfrog, ¿no? Llevarlas adelante y realmente catalizar, aprender de lo que funcionó, de lo que no, y realmente ir hacia allá. Y más adelante les contaré un poquito como las tendencias de la inversión con enfoque de género, que creo que es algo muy importante para el público que nos acompaña hoy. Gladys, yo sé que en Altra el tema de la inclusión y el género son un tema muy importante y tú lo lideras. Y te reitero la pregunta, si han encontrado barreras y qué barreras han encontrado para poder desarrollar la estrategia de inversión pudiendo potenciar estos temas. Gracias, Patricio, por esa pregunta, y a Colcapital por darnos este espacio para compartir nuestra experiencia. Y pues qué maravilla poder aprender de personas como Stephanie, como Luisa, y a ti, Patricio, también. Es increíble. Yo lo que pienso es que realmente la diversidad y la inclusión hoy está pasando por un muy buen momento. O sea, yo creo que si bien hay barreras a las que ahorita voy a hacer mención, estamos pasando por un muy buen momento, y en vez de entender que se trata de un tema de moda y que esto va a pasar, tenemos que aprovechar esa ola para realmente hacer trabajos serios, contundentes, de largo plazo, para que realmente podamos ver el impacto hacia adelante. Uno de los riesgos es que podamos entenderlo como un tema de moda y lo dejemos pasar. O sea, yo creo que eso es uno de los principales riesgos que a mí en particular me ocupan cuando estoy hablando de diversidad e inclusión. Tú lo has dicho, o sea, yo creo que también todos hemos vivido una evolución, y todos los diferentes actores hemos vivido una evolución en términos de sostenibilidad, empezando por, como tú lo mencionabas, responsabilidad social, hasta el momento en el que estamos hoy, donde ya pensamos las organizaciones de manera mucho más integrales, con los diferentes impactos, con las materialidades que tienen. Y en específico, cuando estamos hablando de diversidad e inclusión, yo creo que los diferentes actores no solo tenemos una responsabilidad de reducir las brechas que existen entre hombres y mujeres, y hacerlo de manera decidida, responsable, y no solamente haciendo un check y una declaración, porque yo sí creo que esto implica un trabajo fuerte, un trabajo de revisión de aspectos estructurales de las organizaciones, de comportamientos, de sesgos, de las barreras internas que se pueden tener al interior de las organizaciones. Pero para contestar en concreto a la pregunta que tú estabas haciendo, Patricio, una de las principales barreras que se puede tener en las organizaciones, y que hay que gestionarlo adecuadamente, es que no sea una intención genuina del management de la compañía. Por ahí es donde debe empezar todo, porque esto se trata de un proceso de transformación cultural que atraviesa la organización. Y si no hay una convicción, pues por supuesto esto puede ser una barrera, y desde allí esto tiene que ser trabajado, porque son pues el management quienes tienen que ser los principales sponsors de este tipo de iniciativa. Yo creo que aquí todos tenemos que caminar hacia entender que que trabajar en diversidad e inclusión es rentable, que trabajar en diversidad e inclusión tiene un impacto en la productividad. Y pues sí, yo creo que
todos estamos trabajando muy fuerte para tener esos casos de negocio. Ahorita Luisa Fernanda decía pues que una de las barreras más importantes que se tiene es falta como ese caso de negocio, y nosotros nos estamos apalancando en información que nos están dando, pero realmente en las compañías aún estamos en el proceso y aún no podemos hacer esa correlación directa de género, rentabilidad o inversión en género, resultados. Entonces, aún estamos trabajando en cómo llegar a esos casos de negocio, y es importante que nos den tiempo, o sea, que entendamos que esto es un camino que va en progreso, y que ojalá pues esta moda y esta ola de alguna manera en la que estemos no la tomamos tanto como pasajera, sino entendamos que todos podemos aprender, pues porque además el aprendizaje que estamos teniendo todos yo creo que es increíble, y podamos llevar esto realmente y entender que esto es un trabajo de largo aliento. Claro, y me encanta lo que dices tú respecto de la rentabilidad, me encanta cuando Stephanie dice que la diversidad y la inclusión es un buen negocio, porque creo que uno de los factores importantes para poder seguir promoviendo este tipo de desarrollos es despegar el tema de la inclusión y del género del concepto de impacto. O sea, ya no estamos haciendo inversiones de impacto, estamos haciendo inversiones rentables, inversiones buenas porque nos conviene a todos. Y ahí les tengo una pregunta, y es, para poder llegar ahí y sobrepasar estas primeras barreras, ¿cuáles son los instrumentos o las herramientas que tenemos más al alcance de la mano para poder generar cambios notorios? Y te tomo a ti, Gladys, primero que estabas mencionando el tema de los casos de negocio. Yo quiero empezar diciendo pues que trabajar diversidad e inclusión no es un tema de responsabilidad de un área en particular o una bandera de las mujeres, sino es un trabajo en conjunto de hombres, mujeres, management, de intervención del gobierno, de la triple hélice, donde el gobierno tiene que aportar, y lo está haciendo de manera contundente con la revisión de las políticas públicas, donde el sector privado tenemos una responsabilidad fundamental, donde la academia también es fundamental en este ejercicio si queremos cerrar brechas hacia adelante, y más adelante seguramente vamos a tener oportunidad de hablar sobre esto, pero es bien importante que la triple hélice, que todos estemos encaminados y todos estemos muy enfocados en entender que esto lo debemos trabajar. De los elementos, y lo voy a resumir en tres, yo creo que hay tres elementos que todas las compañías deberíamos trabajar de manera decidida, porque voy a hacer algo ruda con lo que voy a decir, pero yo creo que hay muchos que hoy están diciendo que están trabajando en género, muchos, o sea, como estamos teniendo tal cantidad de impacto y de comunicaciones en términos de género, no, todos están trabajando género, pero trabajar género es, yo sí creo que requiere estructurar. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico, tener data para poder avanzar, tener un plan de acción con metas, con métricas, hacerle revisión, hacerle seguimiento, traer las mejores prácticas. Yo creo que en este ejercicio nosotros sí que hemos aprendido de nuestros inversionistas, o sea, yo creo que solamente hay que entrar y mirar las mejores prácticas que están revisando, y hay temas que puede que no nos apliquen, pero hay una cantidad de elementos de aprendizajes que ya han tenido otras organizaciones, otras regiones, que para nosotros son fundamentales. Entonces, compartir prácticas yo creo que es fundamental. Y lo tercero es tener acciones afirmativas. Y cuando estamos hablando de tener acciones afirmativas es decir, si bien en Altra nosotros hoy no hemos llegado al nivel de poner cuotas en particular, o sea, es decir, pero sí estamos teniendo acciones afirmativas pidiendo a cada una de las compañías a dónde, o sea, cómo puede avanzar y cómo debe llegar. Entonces, no solamente se trata de una declaración, se trata de un plan de trabajo estructurado, donde esto implica alinear agenda estratégica, agenda comportamental, agenda operativa, y por supuesto tener un trabajo muy serio de articulación cultural, porque si no se trabaja la cultura, finalmente pues este tipo de acciones tienden a decaer. Entonces, por eso es tan importante trabajar
y como palancas principales, con el management de la compañía, con el liderazgo, y articular las acciones que debemos ir articulando en términos culturales, sentando las bases para que esto realmente pueda ir avanzando y, por supuesto, podamos ir cerrando las brechas, que, como dije, es un trabajo de la triple hélice. Luisa Fernanda, desde el gobierno, ¿qué políticas o qué iniciativas están pensando para fomentar y para promover que las compañías se animen? Porque muchas veces las empresas están mirando estos temas, como dice Gladys, pero a veces les parecen demasiado complicados o demasiado distantes o demasiado comprometidos. Y, ¿no?, me voy a meter en un chicharrón con esto. ¿Qué iniciativas están pensando desde el gobierno? Bueno, pues decirles que yo me siento muy orgullosa porque, como lo hemos mencionado, para nosotros esto no es un tema de moda, sino de momentum. Estamos aprovechando esta oportunidad en la que todas las personas del ecosistema, el sector privado, el sector público, la academia, estamos orientados a que hay que hacer acciones contundentes. Entonces, primero, como les mencionaba, estamos avanzando en esa definición unificada de empresa de mujeres para que pueda haber data, porque sin data no puedes tomar decisión. De hecho, quisiera hacerles la invitación a ustedes, que son personas expertas en estos temas, a que nos ayuden a comentar este decreto reglamentario del 47 sobre qué es una empresa de mujer. Y ahí yo creo que en la medida en que todas las organizaciones de gobierno, ustedes, el sistema financiero, empecemos a aportar información, vamos a identificar rápidamente cuáles son los cuellos de botella. Eso por un lado. Por otro lado, contarles que hay dos acciones afirmativas que me hacen sentir a mí muy orgullosas, y en la Ley de Emprendimiento, en el artículo 47, se reafirma el Fondo Mujer Emprende, que hoy cuenta con una partida presupuestal de 20.000 millones de pesos, y en donde la señora vicepresidenta ha dado una instrucción supremamente clara, y es: los recursos deben usarse en dos rubros específicos. Primero, cofinanciación de activos productivos para que las mujeres puedan comprar maquinarias, equipos, insumos y demás, porque estamos en un proceso de reactivación económica y necesitamos que las mujeres rápidamente, que hace un añito tenían sus empresas y estaban creciendo, pues puedan reincorporarse en el mercado nuevamente. Y dos, que creo que va muy al lugar en esta conversación, y es crear un compartimento de ese fondo para destinar equity a las empresas de mujeres. Entonces creo que ustedes también pueden contribuir a este proceso. Hoy el Fondo Mujer Emprende está en todo el desarrollo jurídico legal. Ustedes más que yo conocen que hay que constituir, somos un patrimonio autónomo derivado de Impulsa, estamos en el proceso de traslado y de firma del contrato de fiducia para que esto sea una realidad. En los próximos meses ya hemos avanzado pues un montón, tenemos 4 líneas. Aquí quisiera llamar algo que desde el inicio, y Gladys y todos lo han mencionado, y es el enfoque de género no puede ser entendido desde cupos, sino debe ser entendido desde el cierre de brechas que tienen las mujeres a la hora de emprender. Entonces, primero, dificulta acceder a financiación, por eso el Fondo Mujer Emprende en esta primera fase su mayor objeto es ayudar a cerrar esa brecha, creando instrumentos de cofinanciación, creando este compartimento equity y también alimentando un poco, activando el tema de acceso a crédito. Segundo, asistencia técnica. La plata en bruto no sirve, tiene que ser un recurso inteligente, y bien lo mencionabas, Patricio, al inicio. Entonces, siempre que se ponga un peso desde el Fondo Mujer Emprende, debe venir acompañado de asistencia técnica y acompañamiento. Tercero, data, lo he repetido muchas veces. Y 4, condiciones de entorno. Entonces hay que generar esa articulación, como bien lo mencionaba ahorita Gladys, y es generar las condiciones de entornos que nos permitan el cierre de brechas que enfrentan las mujeres, y entender que las mujeres emprendemos diferente a los hombres. Entonces ese es el primer instrumento, y la segunda acción afirmativa es que el sistema de compras públicas en Colombia pues representa un mercado bastante interesante pues para los emprendedores y las empresas en Colombia. Allí estamos ya también a puertas de publicar el decreto reglamentario de la Ley de Emprendimiento, el artículo 32, en donde se establecen criterios diferenciales para las mujeres, es decir, para que tengamos más opciones de que el Estado, porque si el Estado está diciendo que cree en las mujeres, pues eso debe verse de una manera contundente, y es que el Estado le compre a empresas de mujeres, evidentemente garantizando la calidad y la transparencia
pues, de los procesos. Entonces, creería yo que esas son dos acciones completamente contundentes y bueno, lo que les mencionaba de la data para nosotros es bastante importante. Stephanie, BID Invest está, y BID en general, está muy adelantado en los temas de género, en los temas de recopilación de información, de creación de métricas, y de orientar y apoyarnos a los gestores y a las empresas en poder avanzar en estos desarrollos. Tiene una herramienta muy interesante que es la Web Tool para, creo que es Women Empowerment, si no me equivoco, que es súper interesante, pero a veces también es un poquito como intimidadora, ¿no? Porque son montones de preguntas, montones de compromisos y de desafíos. ¿Por dónde empieza uno? ¿Cuáles son esos indicadores, esas herramientas o esos primeros pasos que uno debe dar para empezar este camino? Buenísimo, Patricio. A ver, te cuento, y a mí me gusta que las personas que estén con nosotros se lleven cosas bien concretas. La Web Tool son 18 preguntas, entonces no se me asusten que son 18 preguntas. Yo pensé que eran como 100, mira. No, mira, son 18 preguntas nada más. Y súper interesante, es una herramienta gratis que está en español, en portugués, en inglés y sobre todo que en el mismo portal tienen mejores prácticas en cada una de las categorías que se les preguntan. Entonces, son 18 preguntas alrededor de políticas y prácticas en donde se va a enfocar la herramienta a ver qué es lo que existe hoy desde tenemos un compromiso de la alta gerencia, hay alguna política de licencia maternal y paternal, porque acuérdense que hablamos de equidad de género, cuáles son las relaciones con los proveedores, cuál es la mercadotecnia, el marketing, o sea, es una herramienta holística. A mí me encanta porque es muy sencilla de utilizar y sobre todo es un autodiagnóstico. Entonces, cualquier empresa o cualquier institución que quiera trabajarla puede ir en internet, llenarlo y en un par de horas tienen como un semáforo en qué estamos muy bien, verde, qué podemos hacer diferente y en qué necesitamos trabajar, el rojo. Entonces, como bien lo decía Gladys, creo que el punto número 1 es un diagnóstico y entender cuáles son las brechas existentes en mi compañía, cómo voy a poder resolverlas, y no se trata de empezar por todo, pero de ser muy estratégicos y empezar con lo que puede tener un impacto. Entonces, yo diría que todos los temas, e insisto en hablar de diversidad e inclusión, porque género es obviamente algo muy importante y más de la mitad de la población a nivel global somos mujeres, pero no olvidemos también que Colombia es un país muy diverso. Colombia tiene la segunda población de afrodescendientes en toda América Latina y el Caribe, una población indígena también muy importante, personas con discapacidad, minorías sexuales que están ahí. Entonces, si ya estamos empezando a hablar de inclusión, hablemos de inclusión a un nivel amplio para poder justamente mover las líneas y cambiar la paz de lo que está sucediendo en Colombia. Ahora, como decía, cosas bien concretas. Y quiero llevar esto a 2 niveles. ¿Qué podemos hacer a nivel de nuestros fondos de capital privado, ¿no? Y es mucho lo que comentó Gladys y absolutamente no podría estar yo más de acuerdo. El compromiso de la alta gerencia. Esto es un negocio. Y es un negocio porque no solo vamos a entender mejor a nuestras compañías, pero vamos también a traer inversores más responsables. Y hoy por hoy los inversores institucionales, internacionales, cada vez más están poniendo estos temas como prioridad. Entonces ya ni siquiera se va a tratar de quiero estar adelante, pero es cómo no me quedo atrás, cómo no estoy dejando dinero en la mesa. Y creo que eso es algo bien interesante y que tenemos que estar. Una inversión de impacto es una inversión rentable. Invertir en las mujeres es un buen negocio, no solo porque son mucho, no tienen acceso a las oportunidades de inversión, como lo mencionaba Luisa Fernanda, pero también son mucho más responsables una vez que tienen ese voto de confianza. Y las mujeres tienden a emplear más mujeres y a reinvertir en sus comunidades, lo cual obviamente va a traer una inversión económica y social y un desarrollo para la región. Entonces, creo que de manera interna es muy importante poder crear las condiciones para atraer ese talento diverso y seamos honestos, hoy por hoy la cara del capital privado en nuestra región tiende a ser masculina y blanca. No vamos a poder cambiar eso y obviamente las inversiones que hacemos si no trabajamos en lo que somos. Entonces, eso es bien importante y nosotros desde BID Invest tenemos la herramienta web, pero también tenemos en nuestra página de internet y los invito a ver muchas herramientas, muchas prácticas, tips que ustedes pueden implementar inmediatamente.
Pero también no perdamos de vista que ustedes son un negocio y su negocio es invertir. Y ahí quisiera contar desde lo que es la inversión con lentes de género o con lentes de diversidad. Esto se trata de cómo vamos a canalizar el capital para que justamente cerremos estas brechas de desigualdad en la región al mismo tiempo que estamos generando retornos. Y esto es claro, es al mismo tiempo que estamos generando retornos porque esto es un buen negocio. Primero que nada, se trata de 3 pilares. El primer pilar es invertir en empresas que sean lideradas o propiedad de mujeres o minorías. Entonces, ahí directamente podemos, como fondos, tener acciones proactivas para ir a buscar esas mujeres emprendedoras, a esos emprendedores minoritarios que muchas veces no tendemos a escuchar. Así vamos a poder invertir y tener una buena apuesta. Segundo, invertir en empresas que tengan políticas de diversidad e inclusión robustas. ¿Por qué? Porque estas empresas van a estar llevando estos pilares dentro de sus empleados y generalmente un ripple effect a sus proveedores y a sus comunidades. Entonces, esto también estamos diciendo, esto es un buen negocio. Y yo como inversor le apuesto a esto. Y tercero, es invertir en empresas cuyo producto o servicio va a beneficiar la vida de las mujeres o de estas minorías, ya sea a través de acceso al agua, acceso a temas digitales. Y una vez más, todas estas son inversiones con un retorno interesante y en las cuales podemos mover el capital para tener una economía mucho más inclusiva en América Latina y el Caribe, teniendo estos retornos. Entonces, hay herramientas para poder actuar a nivel del gestor, a nivel interno, pero también cómo ustedes pueden ampliar este efecto y llevarlo a las comunidades. Entonces, creo que son herramientas bien concretas. Una vez más, está la página de internet de BidInvest con todo esto y llevarlo hacia adelante. Y ya para terminar, a lo que iba Luisa Fernanda, y creo que la fuerza de este panel es que estamos desde perspectivas muy diversas. Y estos retos son tan grandes que no es el gobierno o el sector privado o el tercer sector trabajando cada uno de su lado. Es todos juntos, cada quien desde su trinchera, empujando para cerrar estas brechas. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la iniciativa Paridad de Género que tenemos en Colombia, que justamente tiende a traer a la mesa a los líderes del sector privado y del sector público para cerrar las brechas de mujeres en fuerza laboral, en liderazgo y brecha salarial, que no hemos hablado, pero que también es un tema. Entonces, estas soluciones nos traen a todos los actores relevantes a la mesa para que cada quien desde su realidad, desde su trinchera, y en el caso de nuestro panel, la industria del capital privado, puedan utilizar las herramientas que tienen hoy para cerrar las brechas de género. Gladys, te tengo una pregunta interesante, medio a quemarropa, y es, nosotros los gestores siempre pensamos en estos temas de diversidad e inclusión de cara a las compañías en las que invertimos, pero ¿qué pasa con nosotros mismos cuando nos miramos hacia adentro? ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor? Yo creo que este trabajo sí que requiere mucha humildad y mucha humildad de absolutamente todos. Todos creemos estarlo haciendo bien. La primera reacción cuando nos hablan de diversidad e inclusión y con diversidad e inclusión con énfasis en género es no, lo estamos haciendo bien. Realmente lo estamos haciendo bien. Cuando empezamos a aprender y entender de qué se trata, yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos brechas fundamentales. Cuando empezamos a entender el universo de los comportamientos, el universo de los sesgos, el universo de las microagresiones, el universo de... Nos empezamos a dar cuenta además de los fallos estructurales que tenemos, Patricio. O sea, yo creo que aquí todos tenemos, y cuando empecemos a aprender nos damos cuenta que es que más lo que nos falta que lo que hemos avanzado. Y por eso digo que esto requiere una gran humildad de todos nosotros. Entonces, incluso pues nosotros hemos, como lo mencionas Patricio, nosotros lo trabajamos de manera activa con las compañías del portafolio, desde el momento de inversión hasta acompañar el proceso de transformación de esa inversión. Lo acompañamos en todo el ciclo de inversión. No obstante, créeme que también tenemos esas discusiones hacia adentro y también nos preguntamos qué de nuestros comportamientos, qué de nuestros sesgos, porque además estamos, miren, o sea, yo algunos años ya trabajando, pues además yo 25 años trabajando en procesos de gestión cultural, trabajando en género, ya algunos años, y en este momento me encuentro haciendo otra certificación de género. Y cada vez que aprendo algo diferente digo,
No, de verdad es que yo no me he dado cuenta que yo tengo este sesgo y me doy cuenta que sí, estamos atravesados por una cantidad de elementos, por una cantidad de historias, por una cantidad de temas que hemos venido normalizando, pues que tenemos que ponerlos de frente para poder avanzar. Entonces, y conecto rápidamente con lo que estabas, con la pregunta que le hacías a Stephanie. O sea, yo creo que hacer estos primeros llamados de conciencia a la realidad son fundamentales. Incluso nosotros también revisando la declaración de la web, también decíamos, bueno, realmente es nuestro compromiso, qué es lo que está en nuestra escala de valores también como firma y a nosotros qué nos moviliza y hacia dónde queremos ir. Entonces, créeme que han sido años donde también nuestro pensamiento ha venido evolucionando, nosotros obviamente, pues, la medida en que evoluciona la intervención, y pues nosotros mismos nos vamos, va atravesándonos a nosotros como personas este proceso. O sea, yo creo que aquí todos aún tenemos un camino inmenso por recorrer. Lo importante, como lo digo yo, es que no lo suframos. Y además lo disfrutamos y como lo dice Stephanie, que entendamos que esto es rentable y entendamos que esto es negocio. Entonces no es la perspectiva de género como era hace algunos años y me tocó a mí, no, pues hace ya algunos años donde recursos humanos, hazte cargo tú de la cultura, recursos humanos, hazte cargo tú del género, recursos humanos, microagresiones, ni siquiera sabíamos que era eso. Pero hazte tu cargo a eso, pero nosotros seguimos en nuestro negocio. Entonces, el core del negocio y las palancas que acompañan esto ya no necesariamente es una palanca, es negocio. Y como tal lo tenemos que tratar. Entonces, pues nosotros también, Patricio, hemos tenido nuestros insights. Hemos venido creciendo, evolucionando, teniendo nuestros tropiezos y nuestras discusiones y también evolucionando nuestro modo de pensar. Pero yo creo que, como lo digo, creo que lo estamos haciendo o intentando hacer de una manera muy genuina y que si bien nos atraviesa los incentivos que se pueden tener económicos por trabajar en género, nos atraviesa realmente entender que queremos tener inversiones responsables y que pues, de alguna manera nos importa. Nosotros también creemos que lo estamos haciendo bien, siempre estamos pensando, y sobre todo con la ayuda de Isabela, que es la que nos pone a pensar permanentemente como tú, a cambiar la forma de ver las cosas, y no ver esto como una carga, sino como un progreso y al mismo tiempo una facilitación. Entonces, con lo que tú me dices y con lo que yo te digo, le pregunto a Stephanie, y me arriesgo a hacer esta pregunta: ¿cómo nos ves a los gestores, Stephanie? ¿Cómo nos ve IDB? ¿Cómo estamos en la escala de avance en este tema? Claro, no, y buenísima pregunta, y creo que como lo mencionaba Gladys, ¿no? Aquí se trata de aprender todos juntos y es un trabajo constante. El sector del capital privado, hay todavía mucho trabajo por hacer. A nivel regional, yo te diría que a nivel global. Esto no significa que no se pueda lograr, ¿no? Y algo que he visto es que un sector como el de ustedes, si se ponen las pilas, como decimos en México, mi país, se mueven las cosas muy rápido, ¿no? He visto tendencias que están llegando, ¿no? Por ejemplo, el 30% Club, que está llegando a Colombia, que está llegando a otros lugares de la región. Las herramientas, yo compartí las que tenemos en el BID, pero también existen muchas otras a nivel regional y a nivel de Colombia también, y Luisa Fernanda seguramente les puede contar mucho más de lo que se está haciendo a nivel país, pero hay mucho que hacer todavía, y hay mucho que hacer a dos niveles. Al nivel interno, quiere decir cómo estamos, cuál es la fuerza laboral, ¿no? Y yo tengo mucho orgullo de contar lo que estamos haciendo con dos clientes, Candeo, pero también en Brasil, en donde estamos trabajando en traer pasantes afrocolombianos, afroperuanos e indígenas a trabajar en estos temas. Y esto es súper importante porque vamos a empezar a cambiar la cara del capital privado en la región. Y obviamente, al hacer esto va a tener un impacto más fuerte en las decisiones de inversión. Entonces, hay mucho por hacer, todavía es una industria en donde hay muchos hombres, y esto no significa que no deba de haber hombres.
Creo que aquí el tema se trata de tener una diversidad de talentos para justamente poder tomar las mejores decisiones de negocio. Creo también, y esto a mí me fascina y es por eso que decidí integrarme a un banco después de haber estado en Coca-Cola, es si mueves al capital, mueves el mundo. Y ustedes tienen una fuerza muy grande que es en dónde van a invertir, va a dictar el futuro de la región, el futuro de Colombia. Entonces, y esto es algo que también me parece muy importante y qué bueno que lo estamos hablando en Colcapital, no es uno por uno, creo que hay una oportunidad fantástica de que se sienten como sector a nivel Colombia y piensen qué podemos hacer juntos, porque los retos los comparten. Cómo atraer a más mujeres a los comités de inversiones, cómo atraer a talento diverso, cómo crear una cultura más inclusiva, cómo vamos a aprender cómo invertir de manera más diversa teniendo retornos. Los retos son los mismos, entonces, ¿por qué no sentarnos alrededor de la mesa y co-crear soluciones que les suenen y que les sirvan? Porque camino hay, pero no significa que no podamos llegar. Y en BidInvest siempre tendrán un aliado para mover esto. Algo que hemos discutido y que tenemos mucha ilusión de hacer es también conectar, por ejemplo, a la MEXCAP con Capital Colombia, ¿no? Y ahí trabajar a nivel regional, porque los retos son los mismos, pero podemos cerrar las brechas. No va a ser en un día, pero se pueden cerrar. Stephanie y panel, nos quedan 8 minutos y a mí me quedan 3 preguntas. Entonces les voy a hacer una pregunta a cada una y les voy a dar 2 minutos. La primera pregunta está muy vinculada a lo que decía Stephanie recién, así que voy a volver a ella, y es, ¿cuánto pesa para los inversionistas que un gestor tenga una política sólida de diversidad e inclusión? ¿O es para la foto? No. Para nosotros, BidInvest no invierte, no estamos invirtiendo si no hay una mujer en el comité de inversión de los fondos. Simplemente para nosotros esto es vital. No se trata de la foto y nosotros, BidInvest, pero también todos los inversores institucionales, los fondos de pensiones globales, lo están haciendo ahora como un requisito. Entonces, esto no es para la foto, es vital. Y no es vital solo para hacer, digamos, trabajar al fondo. Es porque vemos la oportunidad de negocio y la oportunidad transformacional que esto va a llevar y el efecto de escala que vamos a tener. Entonces, para nosotros esto es un imperativo de negocio y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Excelente. Luisa, ¿cómo ven ustedes la receptividad a nivel de empresas para este tipo de iniciativas? ¿Lo toman como una carga, lo toman como una dificultad o hay interés genuino por adelantar estos procesos? Y sumado a esta pregunta, ¿cómo están los hombres en esto? ¿Cuántos se involucran? Para Luisa Fernanda, por favor. Creo que Patricio, creo que se escucha un poco entrecortado. ¿Podrías repetirme, por favor? ¿Cómo ven ustedes desde el gobierno la receptividad de las empresas a este tipo de políticas de diversidad y de inclusión? ¿Y cuántos involucran los hombres en el tema de la mujer? Mira, eso es algo que yo creo que es un motor súper importante, y es que hoy quizás los hombres están siendo uno de los grandes líderes en acompañar a que estos procesos sean reales. De hecho, por lo menos las personas que acompañan a la consejería en el proceso jurídico legal son abogados hombres que están absolutamente convencidos que tenemos que sacar adelante el Fondo Mujer Emprende y que debemos sacar adelante ese compartimento equity. Ahora, al interior de las empresas también hay un gran interés porque se siente como que las mujeres siempre hemos estado involucradas en el rol empresarial, pero está un poco invisibilizado, porque nunca antes nos había llamado la atención saber en un equipo o en una junta directiva o en unos cofundadores cuántos hombres habían y cuántas mujeres y cuánto ese porcentaje de rentabilidad estaba asociado al poder de decisión de la mujer. Entonces yo creo que por eso les decía que no es un tema de moda, es un tema de momentum que debemos apoyar. Y encontramos que todas las condiciones están dadas para poder transformar y hacer un avance en la equidad de género durante este año y el siguiente. De eso estamos absolutamente convencidos.
Y Gladys, tenemos una excelente noticia en Colombia y es que recientemente se ha creado la Red Y, Women in Alternative Investments, de la cual creo que tú eres parte. ¿Por qué no nos cuentas en 2 minutos de qué se trata y por qué es tan importante? Yo no hago parte de esa red, yo hago parte de otra red que es Women in Connection. Cuéntanos, no sé cuál es esta red, Patricio. ¿Y la Women in Connection? Women in Connection es una red extraordinaria de mujeres, son 70 mujeres que son increíbles, que vienen trayendo el discurso de género a todos los niveles de las organizaciones. Tenemos ministras, tenemos presidentes de compañías, tenemos un número importante de hombres como aliados que vienen acompañando también este proceso de acompañar desde las diferentes industrias la perspectiva de género para elevar conciencia, además de este proceso. Cuando estamos hablando de esta red, porque además yo creo profundamente que cuando personalmente y las organizaciones nos embarcamos en este tipo de procesos, tenemos que ir bien acompañados y tenemos que ir y nutrirnos de las experiencias, como ya lo había dicho, y ser nobles y dejar los egos y un poco dejarnos guiar y acompañar. Y esta red de mujeres que son increíbles, mujeres que saben de género, es impresionante, son quienes están trayendo también la iniciativa a Colombia de 30% Club. Y este tipo de iniciativas empiezan a poner un poco de presión también en la sociedad, en el sector privado y en todos los entes, un poco de tomemos acciones afirmativas para que esto evolucione y construyamos nuestro caso de negocio. Y entendamos que trabajar diversidad e inclusión, además, y romper estos estereotipos. Y yo quiero, cuando estoy hablando de romper estereotipos, es no satanizando a la masculinidad, sino acoger lo femenino y lo masculino para avanzar. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que como sociedad hemos tenido. Aquí no se trata ni de feminismo ni de machismo, aunque pues yo me declaro feminista, pero yo creo que no me gusta llevarlo a los extremos del machismo y el feminismo en las organizaciones, sino entender que acoger perspectivas de diversidad e inclusión, incluir esos diálogos en las organizaciones es fundamental, y más en estos momentos y en esta coyuntura en la que nos encontramos. Es muy importante porque estos nuevas formas de pensamiento, de donde acogemos lo masculino y lo femenino en igualdad, nos permite también trabajar nuestra marca empleadora, hay mayor satisfacción de los empleados, mejora, por supuesto, nuestra marca externa también, la innovación crece dentro de las organizaciones. Son una cantidad y sin números de data que nos está arrojando y de beneficios que nos están arrojando los diferentes casos de negocio que se están dando de género, donde nos están diciendo, oye, diversidad e inclusión sí, y está sustentado en esta información. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es que le sirve al negocio, reduce nuestros riesgos, pues, y además es algo que se le debe, que debemos históricamente tomar esto de manera seria y no solamente como declaración, sino hacerlo de manera seria y contundente. Y por eso sí creo que incluso, y para decir, realmente el Web2 es una súper herramienta, que además la puedes correr 2-3 veces al año y vas mirando tu evolución. Así es como nosotros arrancamos. Es gratis, es fácil, eleva conciencia. La primera es deprimente porque te das cuenta que no has hecho gran cantidad de cosas y que tienes una cantidad de vacíos y has hecho una cantidad de trabajo que de pronto no está tan bien encaminada, pero realmente vale la pena. Entonces, qué bueno que todos nosotros sigamos trabajando y que todos estemos sentados en la mesa pensando en sostenibilidad, pensando en temas ambientales, pensando en temas sociales, de gobierno y por supuesto también en temas de género. Empecemos a hablar de ESG entonces, y me quedo con lo que dijo Stephanie, no hablemos únicamente de género, lo importante es la diversidad en el sentido más amplio, la inclusión, y creo que hemos podido explayarnos en profundidad en que esto no es una obligación, sino que nos conviene a todos. Los resultados son cada vez más amplios y más evidentes, y esto no es el sabor del año, sino que es un proceso que ojalá llegue para quedarse.
y sigamos asumiendo este compromiso de forma colectiva. Como les comentaba recién, en Colombia se creó recientemente la red de Women in Alternative Investments. Es una red de mujeres exitosas en nuestra industria de inversiones alternativas, y lanzaron un directorio para la industria de private equity con todas las mujeres que están en esta industria, que como podemos ver acá, no solo por este panel, sino por nuestra directora Paula Delgadillo, mi socia Isabela y todas las demás mujeres que cada vez más van tomando protagonismo en esta nuestra industria. Sí, con esto, si hago parte de esa red, qué pena, me van a matar, Paula, me van a matar. Sí, hago parte de esa red, es increíble y estamos avanzando muchísimo en perspectivas de sostenibilidad y de otras dimensiones, y yo creo que hay además algo súper importante en este proceso de género, y quiero terminar con eso, y es trabajar la sororidad, y es esa habilidad de trabajar entre mujeres, apoyarnos también entre nosotras y entender que trabajando juntas nosotras también. Y con nosotros, yo me sumo. Como aliados. Muy bien, perfecto. Te tenemos entonces como aliados. Muchas gracias a todas, Stephanie, Luisa Fernanda, también muy bueno saber que tenemos al gobierno apoyándonos en esto, Gladys y Paula, por este espacio. A ti muchísimas gracias, Patricio, qué gusto haber compartido con ustedes, Stephanie y Luis, que estén bien, muchas gracias por el espacio. Hasta luego.